Buenas. ¿Escuchan? Estamos para arrancar. ¿Quiénes están? Vemos el Hospital San Juan Bautista de Catamarca. Hola, Catamarca. ¿Escuchan bien? Vamos a poner la presentación, a ver si todos tienen... Hola, hola. ¿Todos tienen la presentación en la pantalla o alguien no la está viendo en este momento? Ahí está. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, acá sí se ve bien. Perfecto. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, tenemos mucha concurrencia. Tenemos Catamarca, El Perrando, el Hospital de Trelew, Posadas, el Centenario de Chipoleti, hay uno que no llegó a distinguir el hospital, el del Ramón Castro, también de Formosa. Hola, Kiki. ¿Quién está ahí? Nosotros, Puerto San Julián. Puerto San Julián, Santa Cruz. Bueno, bienvenidos. Bueno, tenemos una muy linda concurrencia. Vamos a dar inicio a la conferencia. Les presento a la licenciada Lorena Echeverry. Ella es psicóloga, trabaja en el equipo de cuidados paliativos del Hospital Sommer. Acá es un hospital nacional de la zona de General Rodríguez, y en el Hospice Madre Teresa de Luján. Bien. El tema de hoy, como ya saben, es ansiedad y depresión. Y bueno, vamos a disfrutar de esta clase. Como siempre, la idea es que sea interactiva, que puedan tener posibilidades de hacer preguntas si quieren en el transcurso de la presentación, o vamos a dejar un espacio abierto al final de la charla para, digamos, compartir experiencias. Muy bien. Hola, buenos días a todos. Agradezco a Nico por la presentación y al Instituto por invitarme a compartir este tema que la verdad me parece que en cuidados paliativos puede ser muy útil. Me gustaría que levanten la mano quienes son psicólogos en la audiencia. Una, dos... bueno, bastantes. Hola. Seguramente entonces para ustedes no es un tema tan nuevo. Por ahí lo que vamos a hacer es ordenar algunas ideas que puedan ser útiles para todos, si les parece. En primer lugar, ¿por qué nos parece importante hablar sobre ansiedad y depresión? Porque son de los síntomas emocionales y de los problemas psicológicos que causan sufrimiento los más frecuentes. Las estadísticas dicen que más o menos un 25% de pacientes, por ejemplo, diagnosticados con cáncer, pueden sufrir ansiedad, y otro 25% depresión, ¿sí? En el curso de la enfermedad, con lo cual son porcentajes muy altos, y me parece que tener herramientas para dar respuestas puede ser muy importante. ¿Cómo nos vamos a manejar en esta hora y media de charla? En primer lugar, vamos a tratar de definir qué son la ansiedad, la depresión, cómo se presentan en el contexto de los cuidados paliativos y algunas herramientas básicas para todo el equipo de salud. No nos vamos a meter con herramientas específicas de psicoterapia porque entendemos que quienes se dedican a esto tienen herramientas, se las pueden obtener desde otro lugar y necesitan otro tipo de formación, pero sí tener elementos básicos que pueda utilizar todo el equipo de salud para dar una respuesta inicial a estas problemáticas. En principio vamos a comenzar con este síntoma que es la ansiedad. Si bien los estudios parecieran marcar una prevalencia de la depresión en cuidados paliativos, a mí me parece que la ansiedad es el síntoma más frecuente en nuestros pacientes, sobre todo porque se da a lo largo de todo el curso de la enfermedad, y la depresión quizá aparece más en fases finales. Pero la ansiedad acompaña gran parte de la enfermedad. Y en realidad, hoy por hoy, es un síntoma que está teniendo prevalencia en toda la sociedad, con lo cual no resulta raro que también en situación de enfermedad se presente. Para entender un poquito la ansiedad, me gustaría mostrarles esta imagen. ¿Qué pasa si yo me pongo a planificar un viaje?
generalmente las imágenes que me vienen son placenteras, me ilusiono, me parece que puede ser algo bueno, me parece que lo voy a disfrutar, ¿no? Que está asociado a emociones positivas. Ahora, ¿qué pasa si yo, cuando comienzo a planificar mi viaje, la imagen que viene a mi mente es esta? Ya ahí no resultaría lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que estoy imaginando y lo que estoy anticipando es algo que en principio no es bueno. Entonces, si cuando yo anticipo y miro hacia adelante, la imagen que veo es esta, lo más probable es que lo que sienta es terror, ¿verdad? Y si me siento aterrorizado, lo que voy a tratar de hacer es de defenderme de alguna manera, y para eso probablemente intente huir o evitar esa situación. Yo puse el ejemplo del viaje porque es muy conocida la fobia, por ejemplo, a los viajes en aviones, pero esto es aplicable a múltiples situaciones. Con esto tiene que ver la ansiedad, ¿verdad? Y en principio decimos que la ansiedad está relacionada con el significado que las personas le dan a las cosas que les pasan, ¿sí? Nosotros no sufrimos porque viajar en avión sea peligroso, sufrimos porque pensamos que el avión se puede estrellar, ¿sí? No quiero enredarme con esto, pero en principio la probabilidad de que un avión se caiga es baja. Sin embargo, si nosotros imaginamos que es posible, lógicamente vamos a tener miedo y lógicamente vamos a querer evitar ese viaje. Entonces, decimos que a la hora de hablar de un síntoma ansioso tenemos que tener en cuenta tres grandes elementos. Por un lado, lo que la persona piensa, ¿sí? En este caso decimos un pensamiento que es de tipo catastrófico. Ese pensamiento catastrófico le va a causar temor, ¿sí? Y esto va a tener un impacto en su conducta que va a tender a evitar o a huir de aquel estímulo o aquella situación que le resulta amenazante. Entonces, si definimos un poquito más de qué se trata la ansiedad, que si tomamos en cuenta el DSM-4 también se la denomina angustia, son sinónimos, decimos que es una reacción emocional, ¿sí?, que genera mucha tensión y que es muy desagradable, que se produce cuando una situación se interpreta como peligrosa o como amenazante para la persona. Lo es porque anticipa un posible peligro y activa en el cuerpo una señal de alarma que ya la vamos a ver, pero también es importante saber que la ansiedad es una emoción en principio normal y que tiene una función adaptativa, que tiene que ver con la conservación de la vida. Gracias a que nosotros tenemos la posibilidad de dar una respuesta ansiosa, es que podemos anticipar peligros reales, que podemos medir las consecuencias de nuestros actos, que tenemos la capacidad de hacer planes, de organizar y de anticipar posibles complicaciones en nuestros planes. Es decir, un monto de ansiedad es necesario para sobrevivir, ¿sí? Si no tuviéramos esta cuota de ansiedad, más de una vez nos veríamos en problemas. El problema entonces se plantea cuando esta respuesta es desproporcionada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y el miedo? Que hasta lo que venimos hablando parecen muy similares. En principio decimos que el miedo es una respuesta emocional frente a un temor que representa un peligro tangible. Perdón, Sí. Interrumpo un segundito nada más. ¿Pueden, perdón que interrumpa, controlar que los micrófonos estén apagados? Porque estamos teniendo mucho ruido de los lugares comunes. Entonces, si por favor controlen que el micrófono esté apagado, después cuando tienen alguna pregunta lo abren, ¿sí? Muchas gracias. Perdón. Está bien. ¿Estamos de vuelta? Bien, les decía, el miedo es un sentimiento de temor sobre un peligro que es tangible, sobre un peligro que es real. Mientras que la ansiedad es un sentimiento muy parecido al temor, pero que es difícil de vincular a un estímulo tangible. Tiene
un origen más incierto. Si nosotros lo pensáramos en términos más psicoanalíticos, por ejemplo, decimos que la ansiedad o la angustia no tienen objeto, ¿sí? Se sienten, pero no es tan clara la causa, mientras que en el miedo la persona puede reconocer fácilmente cuál es el objeto de peligro, cuál es el objeto que le causa temor, ¿sí? Esta es la diferencia entre la ansiedad y el miedo. Por supuesto, las dos emociones están presentes en nuestros pacientes en cuidados paliativos, pero la ansiedad, por todo lo que estamos viendo, parece ser un poquito más complicada. Cuando se dispara la respuesta ansiosa, lo que se va a producir es un círculo vicioso que puede terminar en los famosos ataques de pánico. ¿Cómo funciona un ataque de pánico? Bueno, cuando percibimos esta amenaza o interpretamos que una situación es amenazante, el cuerpo va a disparar una señal de alarma, el cerebro va a disparar una señal de alarma que va a desatar una serie de síntomas corporales, ¿sí? ¿Cuáles son esos síntomas? Sudoración, palpitaciones, sensación de ahogo, falta de aire. ¿Por qué se producen estos síntomas? Precisamente por la activación del sistema nervioso, que en realidad, como recibió la señal de alarma, se está preparando para huir. Lo que el cuerpo no sabe distinguir es que ese peligro no está presente y que no es tangible. De todos modos, el cuerpo reacciona igual. ¿Qué pasa con la persona que está experimentando ansiedad frente a esos síntomas? Que interpreta esos síntomas también como una amenaza. Y ese pensamiento resulta angustiante, con lo cual va a incrementar esa activación que se produce en el cuerpo y que va a terminar en lo que se llama el ataque de pánico, que va a tener una duración aproximada de 10 minutos, pero que después deja una secuela que se llama miedo al miedo, que es muy frecuente en los pacientes y que lo que sucede es que tienen temor a volver a experimentar ese ataque de pánico. Entonces, la dificultad de la ansiedad radica en esto, en que una vez que se instala, funciona como un círculo vicioso, ¿sí? Y esto, por supuesto, causa muchísimo sufrimiento. Esto no solamente se da en pacientes de cuidados paliativos, sino que se da en muchísimas personas, ¿sí? Hoy por hoy decimos que es uno de los trastornos más frecuentes, por lo menos acá que vivimos con altos niveles de estrés, hay muchísima gente que consulta por ataques de pánico. Los síntomas que se presentan frente a un ataque de pánico, ustedes van a poder ver un cuadrito, igual esto lo pueden encontrar en cualquier manual, en el DSM, pero simplemente mencionar algunos. Pueden ser síntomas somáticos, es decir, a nivel corporal, que como les decía, primero aparece la alteración del ritmo cardíaco, esto es porque ante la señal de alarma se libera adrenalina. Otra de las cosas que suele suceder es que la persona experimente falta de aire, y esto sucede porque ante la pauta de alarma se transforma la mecánica respiratoria. La persona empieza a hacer una respiración corta que lo que hace es hiperventilar, y esto va a tener otras consecuencias. Primero, que va a sentir ahogo y sensación de nudo en la garganta, y lleva finalmente a un dolor en el pecho, como si estuviéramos inflando una piñata durante un buen rato. Un poco eso es lo que siente. ¿Qué pasa con esto? Al juntarse bastante oxígeno en el cerebro por la hiperventilación, porque respiran cortito, empiezan a sentir mareos y la sensación de que se van a desmayar en cualquier momento. Como hay una pauta de interpretación ya angustiante, ¿qué pasa? La persona piensa o que se va a morir en cualquier momento o que se va a desmayar en cualquier momento, ¿sí? Es decir, sobre estos síntomas bien corporales hay una interpretación que es catastrófica. Otro de los síntomas frecuentes es el sudor. ¿Por qué la persona cuando tiene un ataque de pánico suda? Porque si yo me tengo que preparar para huir de un peligro, mi cuerpo tiene que estar listo para eso y por eso transpira. Lo mismo puede pasar con la piel de gallina, o que se levanten los pelitos, o con la tensión muscular. El cuerpo no sabe que ese peligro no está ahí, se prepara para salir. Un poco es
lo que pasa en el ataque de pánico, y todos los síntomas tienen que ver con esto. A nivel cognitivo, como les decía, esto se interpreta catastróficamente y tiende a magnificarse. La persona llega realmente a tener la convicción de que en ese preciso instante se está muriendo. ¿Qué pasa frente a esto que es tan desagradable? Y lo que cualquier persona haría es tratar de evitar esa situación, de huir, o muchas veces lo que pasa es que no pueden reaccionar, se paralizan, ¿sí? Con lo cual podrán ver que es como síntoma bastante incapacitante. Para describir un poco cómo funciona esto, cómo se estructura, yo voy a partir del modelo cognitivo, porque me parece que nos da algunas pautas que son claras y también nos da herramientas para una intervención focalizada y breve, que en cuidados paliativos suele ser muy necesario porque no siempre tenemos el tiempo para actuar. La verdad es que dentro de lo que es el marco de la psicología cognitiva encontramos algunas herramientas que nos permiten ayudar en el poco tiempo que tenemos, y por eso parto de ahí. Y la terapia cognitiva, o todo lo que es la psicología cognitiva, toma muy en cuenta cómo funciona el pensamiento en los procesos mentales. ¿Cómo es el pensamiento ansioso? Parece tener algunas características bastante particulares. Por un lado, la persona que tiene pensamientos ansiosos sobreestima la posibilidad de que ocurra ese suceso que teme, ¿sí? Es decir, si hay un peligro, lo ve como mucho más probable de ocurrir que cualquier otra persona que no está ansiosa. Por otra parte, sobreestima la gravedad de ese suceso, ¿sí? Es decir, lo ve como una catástrofe. A su vez, subestima los recursos personales con los que cuenta para enfrentar esa situación, y también subestima que otras personas puedan brindarle ayuda. Y esto es importante porque si ustedes se fijan en el contexto en el que nosotros trabajamos, llegar a pensar de esta manera puede causar un sentimiento de vulnerabilidad muy grande, ¿sí? Es un pensamiento, el pensamiento ansioso, que está sesgado, ¿sí? Sesgado por dos cuestiones, entonces. Una que ya la venimos diciendo, que tiene que ver con lo que es la interpretación catastrófica. Fíjense, cuando hablamos de catástrofe, que siempre se trata de una anticipación. La persona que interpreta catastróficamente se hace preguntas como: ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede lo otro? ¿Y si aquello no resulta? Siempre es una posibilidad futura, no es algo concreto. Por eso lo distinguimos del miedo. Y otro de los sesgos que aparecen en el pensamiento ansioso es la atención selectiva, ¿sí? Que es el estar muy atentos a toda información que pueda confirmar la situación de amenaza. En general, las personas ansiosas tienden más a ver todo aquello que resulte amenazante que información que por ahí tranquiliza. En este sentido hablamos de lo que se llama tríada ansiógena. Hay tres elementos que se combinan para tener por una predisposición entonces hacia la ansiedad. Por un lado, con respecto a sí misma, la persona se ve vulnerable. Con respecto al mundo, lo ve como amenazante, ve peligros. Y con respecto al futuro, lo ve como incontrolable o impredecible. Si nosotros, acá me gustaría hacer una aclaración puntual que tiene que ver con el tema de la incertidumbre. Las personas ansiosas tienen en general muy baja tolerancia a la incertidumbre, y la situación de enfermedad es un gran signo de preguntas. Entonces es lógico que se dispare una respuesta ansiosa. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Hace que la persona pierda la capacidad de sentir que tiene algún grado de control sobre la situación, ¿sí? Siente, cuando yo estoy frente a una situación que no manejo,
voy a tener más angustia que si yo siento que con esto que sucede puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo en la facultad, un profesor que decía, queremos darle veneno a un ansioso, démosle incertidumbre, ¿sí? Y hago especial hincapié en esto, ¿por qué? Porque las intervenciones van a tener que estar muy en línea con este problema, ¿sí? Hoy yo les decía que hay ansiedades que son adaptativas y hay ansiedades que son desadaptativas. Con respecto a la ansiedad adaptativa, decimos que lo es porque es proporcional a la amenaza. Mientras que cuando es desadaptativa, vemos que la amenaza que la persona percibe es desproporcionada con respecto a la situación. La ansiedad adaptativa es transitoria, dura mientras haya un estímulo o una amenaza factible presente, pero después se va. En cambio, en la ansiedad desadaptativa encontramos que la respuesta ansiosa es reiterada, que tiene una gran intensidad y la duración es prolongada. Yo les decía que un ataque de pánico puede durar 10 minutos, sin embargo, recuperarse de un episodio ansioso puede llevar muchísimo tiempo y la persona aún continuar con altos niveles de ansiedad. Por otra parte, la ansiedad adaptativa, como les decía hoy, facilita la puesta en marcha de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo percibo una situación que es amenazante, voy a poder visualizar dónde está el problema y voy a poder buscar las soluciones. En cambio, cuando la ansiedad es adaptativa, es tanto lo que interfiere en la vida cotidiana y en la posibilidad de reacción que muchas veces esto no ocurre y la persona, como les decía, queda paralizada y no puede buscar ayuda, sino que queda como trabada en la emoción, no puede resolver el problema. La ansiedad adaptativa en general se va solita y no necesita demasiada ayuda. Podemos contener cuando vemos que un paciente está ansioso, pero no necesita una ayuda específica. La ansiedad desadaptativa sí. Y ese tratamiento específico en principio podría ser psicoterapéutico, pero en algunos casos es necesario recurrir al tratamiento psicofarmacológico. En paliativos no es fácil distinguir si la ansiedad es adaptativa o no. ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de la situación amenazante, porque el hecho de que la enfermedad sea grave y potencialmente mortal es una amenaza totalmente real y objetiva, no es imaginada. Por otro lado, que la evolución de la enfermedad va a ser adversa, que va a tener síntomas complejos y que va a durar mucho tiempo con suerte, también es un hecho objetivo. Y por lo que les decía hace un ratito respecto de la incertidumbre, el pronóstico es incierto generalmente. Si bien sabemos que son enfermedades en cuidados paliativos potencialmente mortales, cuándo va a suceder o cuándo va a ser el desenlace no lo tenemos tan claro y en ese sentido la incertidumbre es alta. Entonces, decir que una ansiedad es desproporcionada no es tan sencillo. Hay algunas manifestaciones que nos pueden dar la pauta que una persona está haciendo un trastorno ansioso que bueno, por ahí pueden guiarnos. Por un lado, la irritabilidad, ¿sí? Se ponen irritables, se ponen hipervigilantes, están inquietos, cambia el humor. Un síntoma súper frecuente cuando hay ansiedad es la dificultad para conciliar el sueño o la interrupción del sueño. Muchas veces tienen pesadillas. La aprensión duradera, el temor, el estar inquietos, las preocupaciones excesivas, les decía el estado de alerta y la dificultad para concentrarse, como así también la disminución del rendimiento intelectual. Y acá hago una salvedad, que es que tenemos que descartar la presencia de delirium, ¿sí? Porque si bien el delirium tiene síntomas bien distintos,
en sus primeros momentos se puede llegar a confundir. Después vamos a ver que con la depresión quizá pase lo mismo. A mí hay una pregunta que me sirve mucho y me parece que puede ser útil para todos y que nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial, que es que cuando vemos que una persona está ansiosa, podemos preguntar qué pensó justo antes de sentirse así como se siente. Y ahí vamos a pescar algo que tiene que ver con lo que yo les decía recién del pensamiento ansioso, con una desproporción o con una distorsión. La persona que tiene un trastorno ansioso en general suele tener temores que no son tan razonables. Por ejemplo, una persona con ansiedad adaptativa tendría miedo a la pérdida de autonomía, tendría miedo a sufrir, miedo al dolor, miedo a morir. Sin embargo, cuando hay un trastorno ansioso encontramos ideas que por ahí no son tan lógicas, como por ejemplo el temor a ser enterrado vivo, o a que si se queda dormido no se va a despertar más por el solo hecho de dormirse, entonces no pueden tener la luz apagada, o a que los médicos no sepan cómo tratar los síntomas. Hace unos años, acá me viene a la cabeza un ejemplo de una paciente que tenía ataques de pánico, que realmente su situación de salud era muy grave, pero el ataque de pánico se disparaba justamente cuando viajaba a hacer radioterapia. ¿Por qué? Porque cuando subía en la camilla al ascensor ella pensaba que así iba a ser la tumba y que en el momento en que la pusieran en ese lugar, ella quizá no estuviera muerta y los médicos no se hubieran percatado y que la hubieran enterrado viva. Digo, fíjense cómo ese pensamiento no es un pensamiento lógico. Cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial en cuidados paliativos, me parece que hilar fino en cuanto a cómo está pensando la persona, cuál es la lógica de ese pensamiento, nos puede ayudar mucho a la hora de hacer un diagnóstico diferencial entre una ansiedad que es desadaptativa, un temor, ¿sí? o un trastorno ansioso que por ahí puede ser previo incluso a la enfermedad. Acá me parece importante también hacer otra aclaración. Muchas personas que sufren casi de manera crónica ataques de pánico, frente a un diagnóstico de enfermedad grave, suelen tener un gran alivio de sus síntomas. ¿Por qué? Porque ya la enfermedad quita la incertidumbre sobre la posibilidad de estar enfermo. Entonces suele pasar paradójicamente que frente a un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, dejen de tener ataques de pánico. Esto lo he visto en varias oportunidades, con pacientes que por ahí yo he atendido en mi consultorio por ataques de pánico y al tiempo se presenta, por ejemplo, una enfermedad oncológica y dejan de tener ataques de pánico y tienen una respuesta sorprendentemente adaptativa. ¿Qué tipo de trastornos ansiosos nos podemos encontrar dentro de lo que es el ámbito de los cuidados paliativos? Por un lado, el trastorno ansioso adaptativo ansioso mixto. En este caso vamos a encontrar síntomas ansiosos, pero que vemos que son reactivos a la situación de enfermedad, ¿sí? Mixto llamamos cuando se presentan combinados con síntomas depresivos, ¿sí? En este caso, con el tratamiento psicoterapéutico podemos obtener una buena respuesta y por ahí alguna que otra vez, alguna medicación, pero no requiere una intervención tan intensa. El trastorno ansioso, propiamente dicho, sí requiere intervención específica, ¿sí? Y muchas veces interconsulta con psiquiatría. Dentro de los trastornos ansiosos que se pueden presentar en cuidados paliativos encontramos el más común, el ataque de pánico, pero también podemos encontrar cuadros de estrés agudo, fobias, ¿sí? Entre otros. Y finalmente podemos encontrar ansiedad mediada por causas médicas o de la misma enfermedad como el cáncer, como por ejemplo cuando un paciente tiene disnea, es posible que esa disnea se combine con síntomas de ansiedad, ¿sí? Porque es un síntoma desesperante que provoca mucho miedo y que puede ser objeto de interpretaciones catastróficas también. ¿Cómo podemos ayudar? En principio,
si vamos a estar acompañando a un paciente en esta situación, es importante que nosotros no perdamos la calma y que no nos contagiemos de su emoción. Es importante que hablemos con tonos bajos, que el ritmo sea un ritmo tranquilo, que nuestros movimientos sean pausados y que tratemos de estar lo más relajados posible. ¿Por qué? Porque en general la ansiedad suele ser contagiosa en algún punto. Por empatía podemos llegar a ponernos nerviosos por querer ayudarlo rápidamente al paciente y no encontrar las herramientas. Entonces es importante mantener la calma. Les decía, uno de los mayores pesares que tiene la persona con ansiedad es la incertidumbre. Entonces, favorecer la percepción de que la situación se puede controlar es sumamente importante. Y para esto a veces es necesario que asumamos una posición de seguridad, aunque no estemos del todo seguros del éxito de nuestra intervención, pero es importante que tratemos de mostrarnos seguros y que sabemos qué es lo que está pasando y que tenemos herramientas para poder ayudarlo. Es decir, que no fomentemos más incertidumbre de la que ya tienen. Y finalmente tenemos que tener como personas en relación de ayuda la conciencia de que lo que vamos a hacer es tratar de controlar la respuesta desadaptativa, que esto no implica tener un control total sobre la situación de enfermedad, ni mucho menos. Simplemente vamos a hacer foco en los síntomas. ¿Cuál sería entonces una primera línea de intervención que puede utilizar todo el equipo independientemente de su profesión y transdisciplinariamente hablando? Bueno, en principio el objetivo de esa primera línea de intervención es aliviar rápido y globalmente los síntomas molestos, ¿sí? Ya lo que es un trabajo sobre esos pensamientos que yo les decía disfuncionales y todo lo que es el sesgo de interpretación catastrófica y atención selectiva quizá requiera asistencia psicoterapéutica específica. Pero para controlar el ataque de pánico cuando se produce, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. En primer lugar, la respiración diafragmática. ¿De qué se trata eso? Lo que vamos a proponerle al paciente es que tome aire en 4 segundos y exhale en 4 segundos. ¿Por qué buscamos esto? Porque en general la persona cuando se encuentra con un ataque de pánico lo que tiende a hacer es respirar profundo y eso va a potenciar la sensación de ahogo. Entonces, cuando logramos que respire en 4 tiempos, en realidad lo que vamos a estar haciendo es que la persona respire a un ritmo normal, que vuelva a tener una respiración normal y deje de estar hiperventilada. Otra de las cosas que podemos hacer para ayudar es proponer una relajación muscular progresiva, ¿sí? Visualizar cómo se relajan las distintas partes del cuerpo o hacer contracciones de los distintos grupos musculares. Por ejemplo, apretar fuerte las manos durante 5 segundos y soltar, o por ejemplo pedirle que haga que me importa y sostenga la cabeza hacia abajo durante 5 segundos y suelte de golpe. Esas cosas hacen que la persona ponga el foco de atención en otras partes de su cuerpo y deje de poner tanta atención en los síntomas. Entonces buscamos un doble propósito. Por un lado, relajarse, pero por otro lado, correr la atención para que no siga favoreciendo todo eso el círculo vicioso. Y finalmente, una vez que logramos que la persona se tranquilice un poquito, psicoeducar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora vamos a ver de qué se trata, pero tiene que ver con explicar un poquito lo que está pasando. Una vez que hacemos todo esto, como equipo de salud, vamos a esperar para que el miedo vaya disminuyendo, para que la crisis se vaya yendo, y si esto no lo logramos, vamos a pedir ayuda concreta. Bueno, en el caso de los médicos, pueden recurrir a los psicofármacos. En el caso de los psicólogos, tendremos que pedir ayuda al equipo médico o a salud mental, si tenemos servicio de salud mental en el hospital en el que estamos. ¿En qué consiste la educación, la psicoeducación?
por un lado en aportar información nueva y correcta sobre los síntomas que la persona está experimentando. En general decíamos que la persona interpreta catastróficamente los síntomas, entonces cuando tiene dolor en el pecho piensa que está teniendo un infarto, cuando tiene falta de aire piensa que llegó el momento de la muerte, por ejemplo. Entonces, poder explicarle que se siente así porque está teniendo un ataque de pánico y poder mostrarle cómo es que su cuerpo está respondiendo, generalmente lo que hace es aportar mayor nivel de certidumbre y en ese sentido recuperar de alguna manera la percepción de control. Y también se tratan de corregir conceptos equivocados, como veíamos hoy respecto de los pensamientos disfuncionales. Si una persona tiene miedo porque piensa que va a ser enterrada viva, ¿sí? En ese caso es importante poder transmitir cierta tranquilidad sobre todo lo que los cuidados paliativos y lo que podemos hacer como equipo de salud para ayudarlo en ese momento, ¿sí? Es importante hacer foco en que las reacciones corporales que está teniendo no son producto de la enfermedad, sino que tienen que ver con el peligro que está percibiendo o que está imaginando. Y esa diferencia es bien clara. Imagínense en una persona que tiene disnea, cuánto más tranquilizador puede ser comprender que si respira como tiene que respirar y que si logra pensar de otra manera no se va a sentir tan mal, puede resultar de muchísimo alivio. Y otro de los puntos a tocar en la psicoeducación es promover la aceptación de los miedos, no porque no tengan que sentir miedos, precisamente lo que se propone es aceptarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que es medio complicado. Nosotros no podemos decirle a una persona, aceptá que te vas a morir. Pero si tienen miedo... ¿Están haciendo una pregunta? Ah, bueno. Pero si tienen miedo, es importante que lo puedan poner en palabras, que lo puedan decir y que no traten de ahuyentarlos. Hay un ejercicio de la terapia de aceptación y compromiso que a mí en estos casos me suele ayudar bastante, que es pedirle al paciente que durante un minuto no piense en su lengua, ¿no? Entonces, a lo largo de ese minuto, le voy recordando que no piense en su lengua. ¿Qué pasa con eso? Que se dan cuenta que si trataron de quitar la atención sobre la lengua, justo en ese momento que yo la estoy nombrando, no pueden dejar de sentirla. Con el miedo, lo que tratamos de mostrarle en estos casos es que pasa lo mismo. Si yo trato de ahuyentar el pensamiento de que me voy a morir, y siento miedo y trato de combatirlo, lo que voy a hacer es agrandar ese temor. Entonces, precisamente, hacerlo consciente, poder hablarlo y no tratar de espantarlo, lo más probable es que haga que ese miedo de a poquito vaya cediendo y la persona se vaya familiarizando. Entonces me parece que puede ser útil para ayudar. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? ¿Tan fácil fue? ¿Ahí levantaron una mano? ¿En Catamarca? Sí, levantó la mano Catamarca. No, parece que ¿No? No. Ah. Bueno, sigamos. ¿Seguimos? Bueno, esto es más o menos entonces en qué consiste un cuadro ansioso y algunas herramientas básicas con las que podemos ayudar. Por supuesto, colegas psicólogos, que esto es más que elemental y que a la hora de intervenir y de poner en palabras todos esos miedos y de trabajar, nuestra intervención es muchísimo más profunda, mucho más integral. Aquí nos focalizamos en la situación más urgente y la idea es darle herramientas a todo el equipo de salud. Pasamos ahora entonces al otro síntoma que también es prevalente, que es la depresión, ¿sí? Y en cuidados paliativos, cuando hablamos de depresión, tenemos que tener en cuenta que no hablamos de una sola cosa. Por eso yo puse en el título depresiones,
porque muchas veces a los psicólogos nos llega la consulta porque el paciente tiene estado anímico deprimido, pero hay algunas precisiones o algunas distinciones que me parece conveniente hacer. Cuando hablamos de depresión o cuando nos consultan por depresión, nos encontramos con tristeza o nos podemos encontrar con un trastorno adaptativo con síntomas depresivos. Nos podemos encontrar con un trastorno depresivo o podemos encontrarnos con un síndrome de desmoralización. La idea es entonces poder ver de qué se trata cada uno de estos puntos y ver de qué manera podemos ayudar. La tristeza es una emoción que experimentan todos los seres humanos, es universal, es una de las emociones negativas básicas. Es un estado afectivo que está provocado por un decaimiento moral. ¿Alguien activó un micrófono? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? No. Aparece frente a situaciones en las que hay una separación, una pérdida, una frustración, es decir, cuando una expectativa no se ve cumplida o asumimos que no se va a cumplir, o cuando las circunstancias de vida resultan dolorosas. Subjetivamente se expresa como esperanza, como desesperanza, como pérdida de sentido, como pérdida de energía. Les decía, esto es universal, nos pasa a todos los seres humanos y muchísimo más aún cuando se trata de la presencia de una enfermedad amenazante para la vida, ¿no? Y que además limitan mucho la posibilidad de desarrollar las actividades cotidianas, con lo cual la tristeza lógicamente va a ser una emoción frecuente. ¿Cuáles son los efectos de la tristeza? Si tuviéramos que de alguna manera esquematizarla, a nivel subjetivo la tristeza va a aparecer como desánimo, como desaliento, como pena, como aflicción, como indignidad, como abatimiento, como culpa. A nivel fisiológico se va a enlentecer el metabolismo corporal, va a aumentar la presión sanguínea, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Esto generalmente no lo vemos tan a simple vista, pero bueno, tenemos que saber qué pasa, qué sucede. Y en cuanto a lo que son las conductas, el afrontamiento, la tristeza viene acompañada de muchísimo autoexamen, de aislamiento social, de reducción de actividades. Desde el punto de vista cognitivo, ¿cómo funciona el pensamiento en este caso? Bueno, por un lado hay una atención centrada en las pérdidas o en el daño, y el foco está puesto a nivel interno de la situación. La persona que está triste está generalmente ensimismada y mirando mucho hacia adentro, y ese estado anímico es bastante expansivo, ocupa mucho de su atención y de su energía. Cuando la tristeza es adaptativa, precisamente cuando las causas son tangibles, cuando están ahí presentes, son reales. En general tiene una duración breve. Con respecto a la duración de las emociones son respuestas y en ese sentido sabemos que se disparan, que tienen una duración en el tiempo y que después tienden a extinguirse. Un poquito tiene que ver con lo que les decía hoy del miedo. Con el miedo pasa lo mismo. Se dispara, se presenta y después tiende a desaparecer. Lo que queda es la interpretación que la persona hace de eso, ¿verdad? Vuelvo a la tristeza. Cuando la tristeza es adaptativa, la intensidad va a ser moderada, no va a incapacitar a la persona para el desarrollo de sus tareas habituales y en general está en sintonía afectiva con la situación, ¿sí? Lógicamente una situación de enfermedad puede generar tristeza, lo mismo que las distintas pérdidas que se pueden producir a lo largo de la enfermedad. Cuando la tristeza es adaptativa hablamos de una depresión clínica, hablamos de un trastorno y ahí sí la intervención que tenemos que hacer es bien diferente.
¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ayudar un médico, un voluntario, un enfermero y hasta un psicólogo en primer término? Después tendrá que hacer otras cosas. En principio, entablar empatía, poder tratar de entender qué es lo que la persona está sintiendo, por qué se siente de esa manera, qué es lo que se lo está generando. Me parece en este punto también importante poder validar esa sensación, esa emoción, para poder habilitar el diálogo y que se pueda empezar a poner en palabras todo esto. Es importante que haya un vínculo de confianza y una disposición hacia la contención, una escucha que sea activa. Si nosotros vamos apurados o estamos pendientes de que tenemos 10 pacientes más para atender, va a ser difícil que la persona pueda abrirse. Y también dar apoyo, ¿no? O sea, escucharlas y dar apoyo. En principio, nuestra presencia y nuestra disposición alcanzarían para aliviar, si esa tristeza es adaptativa. ¿Por qué? Porque en general la escucha y el poder hablar ya en sí son un alivio. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se empieza a complicar? Otra forma, yo les decía, en que puede aparecer la tristeza es como un trastorno adaptativo. ¿Qué es un trastorno adaptativo? En principio es una tristeza, diríamos, clínicamente significativa, es decir, que tiene una intensidad que va más allá de lo esperable a la situación y que afecta la vida habitual de la persona, ¿sí? Es decir, empieza a significar una traba o un obstáculo para el desempeño de sus actividades, las que puede hacer, que empiece a interferir en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Y que en general está desencadenada precisamente por la misma situación, no suele tener otra causa, o si tiene otra causa tiene que ver con un problema actual. ¿Por qué? Porque se da dentro de los 6 meses en que se plantea la dificultad, ¿sí? Entonces, esto es lo que habitualmente se llama como una depresión reactiva, ¿sí? El trastorno adaptativo con síntomas depresivos requiere tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? No necesariamente acá se va a requerir psicofármacos, y esto me parece importante porque a veces encontramos una tendencia muy grande a medicar y no siempre dar un antidepresivo en estos casos va a ayudar, porque a veces el poder poner en palabras la situación, el poder hablar de lo que está sucediendo, el poder expresar y el poder repensar algunas cosas ayuda mucho más que el psicofármaco en estos casos. ¿Qué pasa cuando esa tristeza tiene otra connotación, cuando empieza a ser una entidad clínica que muchas veces es previa? Yo no sé qué piensa el resto de los colegas, pero en general cuando tenemos un paciente con un trastorno depresivo mayor, solemos encontrar que no es la primera vez que lo tienen y que ya en otros momentos de su vida han tenido depresión, y la situación de enfermedad lo que hace es volver a visibilizar ese trastorno. ¿Cómo se manifiesta la depresión? Desde lo emocional, con tristeza, pero es una tristeza muchísimo más intensa y muchísimo más duradera que la que veníamos viendo en el trastorno por adaptación o la tristeza propiamente dicha como emoción. Aparecen preocupaciones, aparecen sentimientos de vacío, melancolía, por supuesto sensación de infelicidad, irritabilidad anímica. Las personas con depresión suelen decirnos: todo me cae mal, no hay nada que me venga bien, y lo mismo refiere su entorno. Desde el punto de vista cognoscitivo, uno de los síntomas característicos es la imposibilidad de concentrarse, y acá, así como hicimos con la ansiedad, me parece importante que estemos atentos a diferenciarlo de la aparición de un delirium. ¿Por qué? Porque en un delirium hipoactivo suele pasar que la persona esté ensimismada, suele pasar que no se pueda concentrar y nos la derivan a psicología porque dicen que está triste.
¿sí? Entonces, ojo acá, porque me parece que el poder diferenciar un trastorno depresivo de un delirium hipoactivo es un diagnóstico diferencial. ¿Qué otras cosas aparecen como síntomas cognitivos? La pérdida de interés, los pensamientos negativos, la culpa, la imposibilidad para tomar decisiones, muchas veces ideación suicida con un riesgo real de intentarlo. A nivel conductual hay un retraso o agitación psicomotriz, aislamiento, como les decía, dependencia, llanto y en algunos casos suicidio también. Y también hay una respuesta a nivel somático. Hay insomnio muchas veces o cambio en el ritmo del sueño. Las personas tienden a no dormir de noche y a dormir mucho por la mañana. Fatiga o cansancio. Ahora igual vamos a detenernos en estos síntomas. Síntomas gástricos y muchas veces dolor que no tiene relación con el dolor que provoca la enfermedad. ¿Sí? Muchos pacientes con trastornos depresivos, aún sin estar enfermos, experimentan dolor. De hecho, todos saben que uno de los antidepresivos más conocidos es la amitriptilina y precisamente se da cuando los pacientes cursan un trastorno depresivo con síntomas de dolor. Volvemos un poquito a lo que nos dice la psicología cognitiva, que me parece que nos puede ayudar. ¿Qué pasa con la persona que tiende a ser depresiva? En general tiene una estructura de pensamiento previo al trastorno depresivo y previa a la enfermedad que se conoce como tríada cognitiva. ¿Y en qué consiste esa tríada cognitiva? Entender a tener una visión negativa de sí mismo, ¿sí? Se ve a sí misma como inútil, como incapaz o como defectuosa, a tener una visión negativa del mundo, de lo que lo rodean, es decir, a interpretar en términos de daños las cosas que pasan en el mundo, pero también a tener una mirada negativa sobre las personas, sobre el entorno, a personalizar los hechos fortuitos negativos como algo que le pasa solamente a ellos o que lo hacen en su contra. Por eso suelen estar enojados. Y finalmente, con respecto al futuro, una mirada negativa que es distinta a la de la ansiedad. ¿Por qué? Porque en el caso de la ansiedad, esa mirada negativa es catastrófica y acá es desesperanzada. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona siente que nada bueno puede ocurrir, que nada bueno puede suceder. Y esto es una diferencia sustancial entre la ansiedad y la depresión, ¿sí? Por eso es importante también distinguirlas, porque muchas veces, como la persona igualmente llora, se suelen confundir. ¿Qué complicación se nos plantea en cuidados paliativos con respecto a la tristeza? Que el diagnóstico suele ser, con respecto a la depresión, que el diagnóstico suele ser difícil porque hay muchísimos síntomas que se corresponden con un trastorno depresivo que en el paciente de cuidados paliativos aparecen porque está enfermo, ¿sí? Hay síntomas propios de la depresión que también son propios del proceso de enfermedad. Entonces no es tan sencillo hacer un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor. Acá yo les puse una lista de esos síntomas que pueden aparecer en ambos casos, como la anorexia, como la bradipsiquia, el estreñimiento, los trastornos del sueño, la astenia, la somnolencia, la lentitud, el cambio en el peso, la disminución de la libido, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después les queda la lista, pero me parece que esta es la mayor dificultad a la hora de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay una parte que no podemos realmente evaluarla de manera objetiva. ¿Qué cosas de la depresión sí podemos encontrar y que no son tan propias de una persona que está enferma? Bueno, la tristeza, cuando es desadaptativa, ¿no? Cuando es demasiado intensa, la pérdida de interés, la falta de deseo, la anedonia,
la sensación de desamparo, el enojo. Muchas veces cuando nos encontramos con personas que parecen súper enojadas por la situación, en realidad están depresivas. Muchísimo autorreproche, rumiación disfórica, es decir, pasan mucho tiempo conviviendo con esos pensamientos que son negativos y ahí se quieren quedar. Y a mí me parece que hay dos elementos de diagnóstico que son claves a la hora de establecer una diferencia. Así como yo les decía que en la ansiedad el rastrear ciertos pensamientos disfuncionales nos puede servir, en la depresión también. Por un lado, evaluar la tríada cognitiva desde una mirada biográfica, tratar de ver cómo ha sido esa persona desde el punto de vista de la interpretación de las cosas que le pasaban a lo largo de su historia. Y una cuestión que es clave es lo que les decía respecto de la desesperanza. La persona que está depresiva está totalmente desesperanzada, no con respecto al pronóstico, sino en general con respecto a la vida. La enfermedad suele ser un dato más de una realidad que para ellos es desagradable, es negativa, que no tiene sentido. ¿Cómo podemos ayudar en estos casos? Tanto el trastorno de adaptación con síntomas depresivos como el trastorno depresivo mayor, como intervención básica, tienden a ser parecidas. Lo que va a cambiar es la intervención específica, porque el trabajo que vamos a hacer desde lo psicoterapéutico va a ser diferente, y porque en el caso del trastorno depresivo mayor, por ahí es necesaria la intervención de psiquiatría y dar psicofármacos. ¿Qué cosas podemos hacer? En principio, los estudios más recientes sobre depresión lo que plantean es que trabajar demasiado con la rumiación y con los pensamientos que la persona tiene no estaría siendo el mejor camino, porque lo que a veces hacen es potenciar la sintomatología y reforzar ese pensamiento negativo. Y esto en cuidados paliativos tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, si un paciente piensa que se puede morir, es cierto. Que las cosas le están saliendo mal, es cierto. Si la persona siente que ha perdido cosas, es un hecho objetivo. Entonces, tratar de que piense distinto no sería una solución. Pero sí podemos hacer cosas que quiten la atención de ahí y que de alguna manera provoquen, entramos digamos por otro lado que tiene que ver con la conducta. Sí vamos a tratar de facilitar el desahogo emocional. ¿Por qué? Porque en general, como las personas están aisladas, suelen no hablar mucho, y además porque la persona que es depresiva ya desde antes de estar enferma es una persona que generalmente aleja al entorno. ¿Por qué? Porque siempre está con lo mismo, porque interpreta negativamente las cosas que le pasan, porque está enojada. Entonces, a largo plazo muchas veces termina quedándose un poco sola, ¿sí? Entonces, darle un espacio, estar presentes puede ayudar. Indagar los motivos puede ayudar. Identificar cuáles son las emociones que tiene, diferenciar lo que es la tristeza de lo que es el enojo y que la pueda comprender es de ayuda. Ver cuáles son las necesidades que tiene también puede ayudar. Explorar qué posibles fuentes de gratificación tiene. Si nosotros pescamos que hay algo que lo puede hacer disfrutar un poquitito, es importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos, uno de los síntomas característicos del trastorno depresivo es la anedonia, es la imposibilidad de sentir placer. Entonces, darles esa posibilidad, si encontramos algo chiquitito, de alguna manera puede ser de ayuda. Por otro lado, tratar de proponer actividades que sean constructivas o que puedan conectar con algo placentero también puede ayudar. Todo lo que sean talleres, actividades recreativas, dibujar, muchas veces suelen ser de mucho alivio. No van a quitar el problema de raíz. Lo que van a permitir estas cosas es aliviar los síntomas, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si el paciente puede, sumamente importante la actividad física, aunque sea salir a dar una vuelta a manzana.
en la medida que pueda, o levantarse de la cama aunque sea en silla de ruedas. Sabemos que la actividad física hace que se liberen endorfinas, ¿sí? Y que la persona se sienta un poquito aliviada y que además se saque el foco de atención en todo lo mal que le va. También tratar de incluir a la familia o de incluir a otras personas, como les decía, en general las personas con trastornos depresivos suelen estar aisladas. Siempre esas actividades tienen que ser graduales y con metas mínimas. ¿Por qué? Porque la persona depresiva tiende a boicotear cualquier plan, porque al no tener esperanza en que las cosas puedan ser mejor, la pregunta que surge frente a cualquier propuesta es ¿y para qué voy a hacer esto? ¿Qué sentido tiene? Entonces, siempre es importante partir de objetivos muy, muy, muy pequeñitos y que de alguna manera sean logrables en el corto plazo. ¿Para qué? Para que sienta que de alguna manera tiene algún grado de control sobre la situación, que algo puede lograr y que no todo está perdido como sus pensamientos suelen informarle. Y cuando esos logros se producen es importante reforzarlos y marcarlos, por supuesto. De más está decir que en una persona con trastorno depresivo es fundamental una consulta con psicología o con psiquiatría, y no tenemos que olvidar que el riesgo de suicidio siempre está presente, con lo cual acá hay que estar atentos y animarse también a preguntar si eso lo está pensando. Yo les decía que la tristeza, la depresión y el trastorno adaptativo son formas clínicas que se pueden dar en pacientes en cuidados paliativos, pero también en otras personas. Sin embargo, hay una forma de la tristeza que es bien específica de los pacientes enfermos, de las personas gravemente enfermas, ¿sí? Que es el síndrome de desmoralización, que es un concepto que describieron 3 autores, Kissen, Clark y Street, del que se viene hablando, y que es muy parecido al trastorno depresivo, pero que se considera en el contexto específico de la enfermedad grave y avanzada. ¿Qué lo caracteriza? En principio, el síndrome de desmoralización tiene que ver con una experiencia espiritual de dolor profundo. Ese dolor profundo muchas veces está asociado a 2 cuestiones que tienen que ver con la experiencia de desintegración, es decir, la persona siente que de alguna manera, en la medida en que va perdiendo cosas a lo largo de la enfermedad, se va desintegrando. Es una percepción, por supuesto, no quiere decir que esto suceda. Y por otro lado, el sentimiento de pérdida de dignidad. Quienes nos hemos formado en cuidados paliativos sabemos que hay un autor que habla de esto, que es Chochinov, que dice precisamente que una de las causas de mayor sufrimiento en los enfermos en cuidados paliativos precisamente es la sensación de pérdida de dignidad. Cuando se instala el síndrome de desmoralización, una de las cosas que pasan es eso, es sentir que se ha perdido la dignidad. El síndrome de desmoralización implica un malestar psicológico que no es tan específico, tiene múltiples causas. Si bien las pérdidas son una causa importante, hay muchas que tienen que ver con lo biográfico, con lo espiritual, y con todo lo complejo que implica una enfermedad al final de la vida, ¿no? ¿Qué otra cosa es característica del síndrome de desmoralización? La percepción de incompetencia subjetiva. La persona siente que baja los brazos, que ya no puede hacer nada más, que ya luchó todo lo que podía luchar, que ya hizo todo lo que tenía que hacer y que nada alcanza. Que haga lo que le está pasando no tiene vuelta atrás, ¿sí? Y en este sentido lo que le va a pasar es que va a sentir la pérdida de la esperanza y la pérdida del significado de la vida. Incluso hasta puede llegar a plantearse el deseo de acelerar el proceso de muerte, ¿sí? ¿Qué distingue un trastorno depresivo de un síndrome de desmoralización? Hay 3 elementos que son de diagnóstico diferencial.
En el caso de la depresión, la persona no le encuentra sentido a la vida en la circunstancia en que sea, ¿sí? Aún si no tuviera enfermedad, su vida carece de sentido. La persona que está desmoralizada, en cambio, siente que no le interesa la vida, pero así como se plantea, si tuviera la posibilidad de vivir sin dolor y de no sufrir y de luchar contra su enfermedad, sí quisiera vivir. Y eso es una diferencia fundamental. Otra diferencia específica de la depresión con respecto al síndrome de desmoralización es que la persona que está deprimida no logra sentir placer. En cambio, la persona desmoralizada, si nosotros le ponemos un estímulo que lo pueda lograr, puede llegar a experimentar placer, como por ejemplo recibir una visita que estaba esperando o cumplir un sueño, aún deseando morir, aún sabiendo, aún no encontrándole demasiado sentido a la vida, esos pequeños instantes los puede disfrutar. Y otra de las cuestiones tiene que ver con la somatización. La persona que está deprimida muchas veces somatiza aún cuando el proceso de enfermedad indique que no tiene ningún síntoma físico que lo justifique. En cambio, en el síndrome de desmoralización, la persona no somatiza, lo que tiene son síntomas propios de la enfermedad que está teniendo. Hace un tiempo estos autores que están encabezados por Kissane trataron de incluir en el DSM-4 el síndrome de desmoralización. Esto no prosperó, pero sí ellos establecieron algunos criterios como para poder hacer una valoración diagnóstica. Y estos criterios son, por un lado, estrés existencial, desesperación y pérdida de sentido, que es lo que les explicaba. Otro de los criterios es el pesimismo, la sensación de impotencia y de fracaso personal. Otro de los criterios es la falta de motivación para intentar cosas nuevas, para intentar algo más. El aislamiento, el no tener ganas de ver. Es muy frecuente que los pacientes no quieran ser vistos en el estado de enfermedad, no quieran recibir visitas, y también que se sientan solos. La experiencia de soledad es una experiencia bien característica de la situación de enfermedad. El hecho de tener que poner el cuerpo y ser ellos quienes van a atravesar el proceso de morir hace que por más que estén rodeados de muchísima gente, aún así se sientan solos, ¿sí? Por el solo hecho de que son ellos los que están viviendo la situación. Esto es bien subjetivo, bien propio de cada ser humano. Otra de las características de los criterios diagnósticos del síndrome de desmoralización es la fluctuación en cuanto a la intensidad de las emociones. En general hablamos de síndrome de desmoralización cuando las emociones negativas se presentan por más de 2 semanas, ¿sí? Y, fundamental, descartar que se trate de un trastorno depresivo mayor, que ya vimos qué elementos nos pueden servir para hacer un diagnóstico diferencial. Y esto, el poder ayudar en estos casos, me parece que es tarea de todo el equipo también, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de síndrome de desmoralización, si bien los psicólogos tenemos un montón de herramientas para aportar, me parece que ya por el solo hecho de entablar una relación de ayuda, el dar una mano, el intentar hacer algo, el poder acompañar al paciente, es competencia de todo el equipo de cuidados paliativos, ¿sí? La bibliografía sugiere un protocolo, pero por supuesto que esto es nada más que un modelo. Cada uno puede encontrar diferentes herramientas. Me parece que lo importante es el trato humano y personal, ¿no? Pero bueno, me pareció interesante traer este protocolo que plantea Pilar Arranz con todo el grupo de españoles que siempre nos dan herramientas tan interesantes para nuestro trabajo, que es el counseling, ¿no? Y el counseling tiene más o menos estos 5 pasos. Por un lado, prepararse personalmente.
Y esto compete a toda la tarea de cuidados paliativos. Yo creo que una persona que no tiene medianamente elaborada su propia muerte o su propia posibilidad de morir y que no tiene en claro qué es lo que va a hacer en este proceso, es difícil que se pueda ayudar. Si para mí la muerte es algo a combatir y no aceptar, voy a estar en un problema, por ejemplo. En general los médicos tienen más este tipo de dificultades porque fueron educados para salvar vidas. Por otro lado, el segundo paso que sugieren los españoles es dar acogida y validar a las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entablar relación, tener un trato de persona a persona y no tratar de que la persona no se sienta como se siente, sino dar lugar a que lo pueda expresar. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en general los pacientes se encuentran con que todo tu entorno le dice, no tenés que pensar en eso, no tenés que sentirte así. Nosotros no le vamos a decir eso, porque así no lo vamos a estar ayudando. En todo caso, nuestra posición es, entendemos que te sientas así. ¿Qué otro paso tiene el counseling? Identificar cuáles son las preocupaciones de las personas, ¿sí? Si bien yo les hablaba del sentimiento de desintegración y del sentimiento de pérdida de dignidad, sabemos que eso es bien subjetivo. ¿Y qué es lo que hace que una persona se sienta indigna o sienta que ya no es ella? Es bien personal y bien singular. Entonces, el poder estar atentos y escuchar y preguntar y darle espacio a esas palabras es sumamente importante. Un cuarto paso en este protocolo es explorar qué recursos tiene la persona, con qué puede hacer frente a eso que le pasa, qué sí es posible, qué sí tiene todavía, de qué sí puede agarrarse. También si tenemos recursos para facilitar darlos, y una de las cuestiones fundamentales cuando se plantea todo lo que es la desmoralización es manejar buena información o ayudar a que el equipo médico dé buena información y ayudar en la toma de decisiones, ¿sí? Finalmente, por supuesto, también trabajar esto con la familia para que puedan entender cuál es el proceso que el paciente está viviendo, qué es lo que le está pasando y cómo también ellos pueden ayudar. Cuando esto se nos va no lo podemos manejar o sentimos que nos excede, por supuesto que es fundamental consultar con psicología y en muchos casos puede ser sumamente valiosa la intervención de alguien que brinde ayuda espiritual, ¿sí? Ya sea un acompañante espiritual, un sacerdote, un pastor o cualquier persona preparada en estos temas. Bueno, hasta acá lo que tenemos sobre ansiedad y depresión en cuidados paliativos y algunas ideas con las que podemos ayudar. Ahora el tiempo es de ustedes y tienen lugar para hacer preguntas, comentarios, quejas o lo que quieran. ¿Qué querés? ¿Cómo lo ponemos? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para empezar? Yo creo que una de las preguntas que me surge, digamos, creo que el síndrome de desmoralización es algo que muchas veces el equipo básico de enfermería o médico no lo tiene presente al momento de hacer un diagnóstico diferencial y, digamos, quizás enfatizar un poco la importancia de poder distinguirlo de un estado depresivo, ¿no? O sea, por un lado, creo que ese es uno de los puntos importantes a considerar en el momento de la evaluación, ¿no? Yo creo que sí, porque me parece que el síndrome de desmoralización es parte del proceso, mientras que el trastorno depresivo no necesariamente. Si bien sabemos que hasta un 25% de las personas enfermas pueden cursar un trastorno depresivo a lo largo de la enfermedad o incluso lo pueden tener desde antes,
sí sabemos que muchísimo más alto es el porcentaje de personas que van a atravesar por un síndrome de desmoralización, y poder tener un diagnóstico diferencial es fundamental, no solamente a la hora de intervenir desde el equipo, sino también a la hora de medicalizar. ¿Por qué? Porque esto suele confundirse y muchas veces se medicaliza algo que es natural y que es esperable y que no va a responder necesariamente a un psicofármaco. Los invitamos si quieren hacer algún comentario o alguna inquietud respecto a la ponencia. Yo sigo, entonces. A ver, ¿hay alguien de ahí? Sí. ¿Me escucha? Sí. Hola. Hola, ¿Hola? Sí, se escucha Sí. perfectamente. Ah, bueno. Soy pediatra. ¿A dónde estás? ¿Cuál de todas? En No te ven. Ah, Ahí está, ahí la veo. acá. Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, Que disculpa mi bien. ignorancia en el tema. He leído unos hace un tiempo, adolescente. ¿Me escuchas? No escucho nada. Perdón, Ah. se escucha entrecortado. Ah. Hay algún problema Hola. con la señal y se escucha entrecortado. A ver, de vuelta. Sí que... No. Ahí. Pero como pilea, no sé. Hola. Sí, ahí escuchamos. Sí que... Los artículos... No me... Para... Había leído artículos que pacientes adolescentes... Había leído unos artículos hace unos años atrás, disculpa mi ignorancia, yo soy médica, así que no sé bien el tema, pero que cuando se trata de adolescentes que a lo mejor están sometidos a, sobre todo pacientes con osteosarcoma, que van a sufrir amputaciones, que tienen síntomas de tristeza, todos estos síntomas tan desmoralizantes que contaste, por eso quedamos todos medio recordando pacientes y situaciones, que a lo mejor dar un antidepresivo precozmente ayudaba a que llevara mejor la situación, ¿no? Como que ganamos tiempo, aparte del tratamiento psicológico, porque viste que los médicos somos bastante ansiosos y queremos medicar, ¿no? Anticiparnos. ¿Vos qué nos aconsejás al respecto? ¿Qué experiencia tienen ustedes, no? Si es tan así. Me parece que tenemos que poder diferenciar lo que es un proceso natural y adaptativo a lo que es la situación de enfermedad de lo que es un trastorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí se puede medicar precozmente. La verdad es que yo no soy psiquiatra, soy psicóloga, y si bien soy de la idea de que cuando los síntomas están muy instalados, el medicar puede ayudar e incluso puede habilitar la posibilidad de tratamiento psicoterapéutico, porque cuando el paciente está con síntomas graves a veces ni siquiera es posible abrir un espacio de diálogo. Entonces en esos casos me parece que es importante poder medicar a tiempo, pero es importante la cuestión diagnóstica. ¿Por qué? Porque medicar por las dudas, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, cuando vemos que hay un trastorno, cuando hemos corroborado que los síntomas se presentan, y en todo caso, si tenemos dudas, creo que es importante hacer una consulta con psiquiatría, a ver qué les parece. En adolescentes, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta muchas veces es el tema de que los adolescentes, por una cuestión de ciclo vital y evolutiva, suelen ser muy impulsivos y frente a un estado depresivo tienen más riesgo que un adulto con respecto a la posibilidad de autolesiones. Entonces ahí es posible que el artículo que vos leíste apunte, ¿verdad?, a prevenir ciertos riesgos. Pero yo en ese caso haría una consulta con psiquiatría, me parece, si tenemos la sospecha
de que estamos frente a un trastorno depresivo. Ahora, medicar por las dudas o frente a la tristeza, por la tristeza misma, me parece que no correspondería. No sé si respondí a tu inquietud. Sí, bárbaro, gracias. Sí, yo creo que Hola. este punto... Sí. Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí. Sí, mi nombre es Belén, yo soy psiquiatra, Lorena, y comparto plenamente lo que estás diciendo. No hay que medicar por las dudas, uno medica cuando ya hay claramente sintomatología para medicar, pero en el caso de algo que es esperable que se presente, uno no debería medicar, sino que debería abordar al paciente con todas las otras estrategias que vos ya fuiste mencionando. Exactamente. Y dejar el recurso farmacológico en caso de que verdaderamente sea algo necesario y que, bueno, en ese caso el paciente se va a beneficiar. Pero cuando es una cuestión que pasa por la adaptación... ¿Hola, se escucha? Sí, sí, perfecto. Ah, perdón. En caso de que sea algo, digamos, evolutivo y por lo que el paciente está transitando, que lo atraviesa, hay que acompañarlo simplemente y se medicaría en caso de necesidad. Una pregunta quiero aprovechar para hacer. Viste que hay estudios que indican que en el paciente oncológico aproximadamente un 25% presenta trastorno depresivo. Sí. Y que este porcentaje se incrementa cuando se acerca a la finalidad, a la terminalidad de la vida o si hay dolor. ¿Sí? Incluso puede llegar al 77% o más. Mi pregunta es si conoces si hay estudios acerca del porcentaje de síndrome de desmoralización. ¿Con qué frecuencia? En realidad, cuando se habla de ese 75% es que se mezcla el síndrome de desmoralización. Por lo menos hasta lo que yo he leído y los artículos que estuve incluso revisando para preparar esta clase, hablaban justamente de eso, que dentro de ese alto porcentaje, de ese 75%, hay que hacer el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo y el síndrome de desmoralización. Pero dentro de ese 70 y pico % estaría incluido el síndrome de desmoralización. Perfecto, es lo que me imaginé. Gracias, sí. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad que nos dieron a todos y realmente vemos que estamos conectados la mayor puntos de centros de nuestro país, es algo muy, muy lindo. Yo quería preguntarle sobre específicamente cómo se encuentran los sí se puede o sí se puede contar del paciente cuando justamente presenta esta rumiación en donde no se lo puede sacar y donde reiteradamente es el no puedo, donde es reiteradamente está también otra fase, en donde, ¿cómo podría decirlo claro? Encuentra de que siempre dice, pero nadie le responde y tiene a todos detrás. Y siempre está esta queja que nadie lo escucha o nadie lo asiste o... ¿Cómo hacer para poder que él pueda visualizar algo más allá de sí mismo? Bueno, precisamente acá es importante volver un poquito a la línea de intervención que propone la psicología cognitiva. La psicología cognitiva dice, nosotros podemos influir en un trastorno a través de la conducta, a través de la emoción o a través del pensamiento. Si nuestra intervención apunta a través de la conducta en general, el hecho de experimentar situaciones un poquito más placenteras a veces influye en las cogniciones, es decir, en la forma de percibir. No siempre, ¿sí? Pero puede ayudar. Ahora bien, con respecto a la rumiación, un punto básico es psicoeducar al paciente en cómo es que su mente está procesando o está interpretando y le está dando sentido a las experiencias.
esto de explicarle la tríada negativa, de que ese estado depresivo lo lleva a percibirse a sí mismo negativamente, a percibir el entorno o a no verlo a su entorno, o a ver el futuro con desesperanza, ¿sí? Si profundizamos más en lo que es técnicas cognitivas, hay varias líneas de intervención, como por ejemplo lo que se llama diálogo socrático, que tiene que ver con, de alguna manera, generar una disonancia respecto de sus creencias o de lo que piensa, y tratar de mostrarle con preguntas que lo posicionen en otro lugar, que sus pensamientos no están siendo lógicos porque la realidad le está mostrando otra cosa. Por ejemplo, que hay otras personas presentes que sí se están ocupando. No sé si te respondo a la inquietud, pero bueno, para eso la verdad es que hace falta una formación específica que tiene que ver con lo que es la terapia cognitiva. Perfecto, Sí, gracias. es tarea del psicólogo. Gracias. Hola, hola. Ahora pasé por el tiempo. Sí. Sí, pero parece. Hola, hola. Capaz que sonido. Sí. Hola, hola. Sí, te vemos. Hola, hola. Formosa, te escuchamos. Ah, qué bueno. Desde hoy quería hablar. No, muy linda, muy clara la charla, la exposición, Lorena, y la verdad que acá estamos con el equipo de psicología, estoy con la psico-oncóloga al lado mío, y la verdad que nos vino a la mente un montón de pacientes, y por ahí desde el punto de vista de los médicos, por ahí pasa lo que decía la pediatra, nuestra colega, de que por ahí la depresión, enseguida, bueno, diagnóstico depresión y darle algo para que se sienta un poco mejor, es como la pastillita y que eso va a solucionar. Y por ahí pasa tanto por el tema de justamente la escucha y el counseling, eso es, bueno, es fundamental. Y que para eso también es fundamental, claramente, como dijiste, el proceso personal del haberse visto muriente, por decir así, de haber masticado ese proceso para poder ayudar. Y bueno, la verdad que puntos muy, muy claros me quedaron en todo, sobre todo el síndrome de desmoralización, que bueno, por ahí personalmente no lo tenía muy, muy en cuenta y muy en claro, así que nada, ese comentario. Bueno, gracias. Espero que les sea útil. Muy útil, y la verdad que estaba pensando en el tema de la desmoralización, y que a veces se da en los equipos que el dilema de si está en una depresión mayor o si es por una cuestión orgánica, que el paciente te dice que le duele el cuerpo, que no da más, y desde el punto de vista uno escucha al médico y dice la enfermedad está controlada, hay algo que no responde al dolor. Y es esto de que vos decías, ¿no? De escuchar, de hacerse comprender, de que pueda soltar aquello que lo venía guardando hace mucho tiempo, que tiene que ver con afrontar este tema, ¿no? Entonces por ahí se venían algunos casos y esto de la medicalización de esta etapa, ¿no? Que es un dilema para el equipo, digamos. Sí, yo creo que en cuanto a lo que comentan y lo que decía Kiki, es que justamente muchas veces el riesgo de medicalizar es no abrir la posibilidad de una escucha terapéutica desde el lado del médico o del enfermero, o una derivación oportuna para que se pueda ampliar y profundizar, y digamos que el paciente tenga su espacio de terapia y de reflexión, ¿no? O sea, tampoco demonizaría la medicalización porque en muchos casos es apropiada y oportuna, pero el riesgo de medicalizar muchas veces es, bueno, le doy la pastillita y ya resolví o ya abordé el tema sin tener toda la otra mirada. Cuando la primer intervención que se me ocurre es la pastillita, la verdad es que me tendría que preguntar qué está pasando conmigo, Claro. que no estoy soportando lo que este paciente me trae. Exacto, muy buena.
Toda esta clase me trajo a los inicios de cuando conformamos el equipo y obviamente no contábamos con psicólogos dentro del equipo, tardamos años en poder incorporar un psicólogo y de alguna manera teníamos que dar respuesta a prevalencia, digamos, del 25%, tanto de ansiedad como de depresión, sin muchas herramientas. Y creo que, bueno, empezamos con esto, con una escucha activa, con el protocolo intuitivamente. Intuitivamente, con el protocolo de 5 pasos. Y también nos apoyamos en las herramientas de evaluación y de screening, que, bueno, digamos, yo entiendo que para un especialista o como para alguien que esté con una mirada muy experimentada sobre el tema no son necesarias, pero quizás me gustaría si tenés alguna evaluación, alguna observación. A mí me parece que cuando tenemos dudas, sobre todo para los médicos, el HAD es una herramienta por excelencia a la hora de hacer un diagnóstico rápido. Y me parece que es una herramienta de excelencia porque al hacer pensar al paciente en estas cosas y al tener que elegir ítems que le hablan de depresión y que le hablan de ansiedad, también hace que de alguna manera puedan empezar a expresarse. Claro. Y empezar a decir. Entonces, por un lado nos va a dar rápidamente, nos va a orientar si el paciente está o un poco deprimido o un poco ansioso, pero por otro lado le va a dar por lo menos al equipo sanitario en una primera línea de intervención la posibilidad de empezar a hablar, ya sea del miedo o ya sea de las pérdidas o de las tristezas. Entonces me parece que el HAD es rápido de aplicar, es útil. Después hay otros, ¿no? Están los inventarios de ansiedad o de depresión si no estamos muy seguros y queremos hacer un diagnóstico más fino. Pero me parece que como primer instrumento el HAD puede ser muy útil. A ver. Hola. Sí. Hola. Sí. Creo que estamos nosotros. Sí, sí. Bueno, sí, Hospital de Puerto San Julián. Ahí está. ¿Qué tal? Santa Cruz. Buenos días. ¿Hace frío? Nosotros, sí. Santa Cruz. Queríamos consultarles si ustedes están trabajando con un equipo de cuidados paliativos, un equipo interdisciplinario, y cómo está compuesto, cómo es esta dinámica de trabajo. Bueno, yo en lo personal trabajo en 2 equipos de cuidados paliativos. Por un lado trabajo en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sommer, que es una de las poquititas que tienen internación específica en cuidados paliativos. Es decir, tiene 8 camas, que a veces son 11, depende de la demanda, de internación específica en cuidados paliativos. Y es un equipo que está conformado por 7 médicos, 3 psicólogas, una trabajadora social, una terapista ocupacional, una nutricionista y todo el apoyo externo de lo que es farmacia, kinesiología y los demás servicios del hospital. Y por otro lado, en la ciudad de Luján, soy parte de una organización no gubernamental que es el Hospice Madre Teresa, que fue el segundo creado en Argentina, tiene ya 14 años, y somos un equipo que en este momento es muy dinámico porque al ser voluntario cambia bastante su conformación. Hay muy pocas personas rentadas, pero que tiene un médico, somos 2 psicólogas, una trabajadora social, una nutricionista y todo el equipo de enfermería, lo mismo que en el hospital, que también tiene equipo de enfermería. Y la diferencia en el hospice es que también es importante la intervención de todo el grupo de voluntariado. En ambos casos pueden, si quieren ver más información de los equipos, tanto el hospital tiene página web como el hospice tiene página web, así que ahí pueden dar más detalles. Bien, muchas gracias. Yo creo que esta pregunta también apuntaba a cómo trabajar, bueno, un poco lo que yo planteaba en un inicio, que es
Cuando tenemos un equipo de conformación básica, ¿sí? Que tenemos un médico y un enfermero, o estamos trabajando solos en un área rural, sin la complejidad de un equipo con múltiples especialidades, con múltiples miradas que nos aporten cada uno desde su lugar, tenemos que afrontar a los pacientes con las herramientas que tenemos propias de nuestra especialidad, pero también es fundamental abrir el nivel de... Yo creo que es fundamental tener una mirada transdisciplinaria. Exacto. En cuidados paliativos, independientemente de ser parte o no de un equipo grande, la mirada nuestra tiene que ser transdisciplinaria. Es decir, yo como psicóloga voy a estar atenta a cuestiones de cuidado, voy a estar atenta al control de síntomas o a la aparición de nuevos síntomas. El médico va a estar atento a síntomas que tienen que ver con lo emocional e incluso a tratar de dar respuesta. Lo mismo pasa con enfermería. Me parece que la particularidad del cuidado paliativo es esa, que más allá de la cantidad de personas que conformen el equipo, el tema de tener una mirada multidimensional de las cosas y de tener herramientas mínimas es fundamental, sobre todo en equipos pequeños o cuando, por ejemplo, vamos a un domicilio, que muchas veces vamos solos, ¿sí? El tener herramientas para detectar situaciones y poder orientar es fundamental. No sé si quedó respondido. Sí, muchas gracias. En realidad somos parte del Servicio de Salud Mental y la doctora Pacera, y queríamos pensar estas alternativas distintas de abordaje. Sí, claro. De hecho, la verdad es que en la mayoría de los servicios de cuidados paliativos, toda el área psicosocial depende del servicio de salud mental. Son muy pocos los servicios que tienen cargos específicos dentro del servicio de cuidados paliativos. Esto es una realidad. Bien. ¿Y un grupo terapéutico? ¿Y grupos terapéuticos? ¿Trabajan con grupos terapéuticos? En el hospital resulta bastante difícil porque por la misma dinámica que tiene el hospital, que está muy lejos, con lo cual el paciente ambulatorio no va para un taller exclusivamente. Aún así, por ejemplo, con la terapista ocupacional, los días lunes llevamos actividades especiales, actividades significativas. Entonces, por un lado se busca que el paciente se mantenga activo, si se puede unir a un grupo de trabajo se hace en grupo y si no vamos a las habitaciones y lo hacemos en la habitación y trabajamos lo emocional, pero también lo recreativo y lo significativo. En el hospice sí tenemos grupos que funcionan cada 15 días. Y lo que trabajamos muchísimo son técnicas no tanto de psicoterapia tradicional de grupo, sino técnica de psicología positiva, que promueve todo lo que es el desarrollo de recursos de afrontamiento. Y la verdad es que hemos tenido resultados maravillosos. Bien. Interesante, está bueno. Bueno, muchas gracias. A ustedes. ¿Alguien más? Hola. ¿Sí? ¿A dónde? En Trelew. Trelew. Ahí estamos. Sí, te escucho. No te veo, pero te escucho. Bien. Lorena, muy buena la charla y yo me quedé pensando un poco en estos pasos últimos que nombrabas, en el segundo, en cuanto a esto de dar acogida a la emoción que presenta el paciente. Y a lo largo de mi experiencia yo lo he visto la familia, las dificultades que tiene, ¿no?, para poder validar esos sentimientos. Sí, totalmente. Esta familia para poder trabajarlo con ellos también en relación a esto de el ímpetu que el paciente tiene que estar bien, que tiene que estar contento, no permitirle cuando quiera recostarse, no permitirle ciertos tiempos, sobre todo que son necesarios, sobre todo al final de la vida, ¿no?, poder acompañar, y creo que ahí abriría otra charla para poder trabajar también el tema de la ansiedad también de esta familia, ¿no?, porque el paciente esté bien, también una cierta negación, ¿no?, a ciertas situaciones que le va pasando al paciente. Así que bueno, a mí me disparó por ese lado. Te felicito, muy buena la charla. Gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. Me parece que
el counseling aplica tanto para el paciente como para la familia. Sabemos que no en todos los casos la aceptación es un punto de llegada. Hay muchas familias y muchos pacientes que no llegan a aceptar la enfermedad ni a aceptar el final. Y generalmente eso se cursa con muchísimo sufrimiento. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo como equipo psicosocial precisamente es que tanto el paciente como la familia puedan aproximarse a esa aceptación, y el counseling es una herramienta que aplica tanto al paciente como a la familia en ese sentido. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Ya estamos, me parece. No sé si estamos con el horario. Bien. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la exposición, por el tiempo y por la calidad de la presentación. La verdad que creo que es un tema que, como decía, es transdisciplinario. Creo que lo tenemos que abordar entre todos los especialistas que nos dedicamos a estos pacientes. Sí, muchas veces cuando me invitaron y me dijeron elegí el tema, me pareció que este era un tema útil, porque si bien lo vemos en la formación en cuidados paliativos, lo vemos muy por arriba, no se le da mayor trascendencia, y me parece que es tan actual y tan necesario que me pareció una buena ocasión. Así que gracias a todos los que estuvieron dispuestos a escucharlo. Buenas tardes y hasta el próximo encuentro. Bueno. Buenas tardes. Chao. Chao.